Aquí comienza También Lolita. Un espacio para mujeres de 40 años y más que quieren construir la mejor versión de sí mismas. Bienvenidas a También Lolita, la comunidad de mujeres de 40 y más. Soy Lola Alviar. Acompáñenme en estos 30 minutos porque juntas hacemos comunidad. Estamos al aire por Radio City 89.3 FM. Empezamos. Y empezamos con una pregunta. ¿Cuántas de ustedes se han puesto como propósito de año nuevo leer más y cuando llega diciembre, que ya está a la vuelta, se dan cuenta que no han terminado ni un libro, ¿no? Y muchas dicen, sí, es que llegué hasta la página 1 y me quedé dormida, me aburrí. Y lo cierto es que quizás esto ocurre porque lo vemos más como una obligación, porque es lo que toca hacer, que como un hábito de disfrute. Por eso hoy hemos invitado a Mariela Manrique, coach de escritura y literatura consciente, para que nos dé recomendaciones de cómo podemos convertir la lectura e iniciarnos en el hábito de la lectura a esta edad, a la mediana edad, porque nunca es tarde, pero, y esto es clave, desde el disfrute, no como una obligación. Mariela es licenciada en Ciencias de la Educación y Literatura, docente con más de 30 años de experiencia y una escritora publicada. Con ella vamos a conversar sobre el tema que les acabo de comentar, así que le damos la bienvenida, Mariela. Gracias, qué lindo estar aquí, Lolita. Lo logramos, la tercera es la vencida. No sabes, yo feliz y con esta vista estoy fascinada de estar aquí contigo en este lugar. Trabajar con esta vista al río Guayas, ¿no? Bien, bueno, vamos a empezar con la famosa frase de Joseph Addison que dice, la lectura es para la mente lo que el ejercicio para el cuerpo. Mariela, ¿por qué habría de convertir la lectura en un hábito de vida en la mediana edad? La lectura te abre puertas hacia afuera y hacia adentro. Por un lado, vamos a las características propias de la lectura, te abre la posibilidad de crecer a nivel cognitivo, te da vocabulario, te da conocimiento general, ¿no? Si nos queremos poner prácticos, y eso es algo que nosotras a la mediana edad necesitamos un montón. Normalmente a esta edad estamos muy activas profesionalmente o queremos replantearnos nuestras nuevas metas. Tenemos cambios de vida, transformaciones, y qué mejor inspiración que la literatura para darnos cuenta de qué pasos seguir. La literatura además fomenta la creatividad. Dicho eso, leer te va a dar ideas que no te vas a enterar solamente viviendo en el mismo entorno de todos los días. Entonces, abrir un libro es abrirte a una nueva manera de ver el mundo. Por otro lado, a nivel interno, sí conectas con tu diálogo interior, es decir, te permite conectar con tus propias emociones y generar reflexiones que de pronto no serías capaz de ver, no vislumbrarías si no fuera de mano de un libro. Pero me quedo con lo que tú comentaste, ¿no? El disfrute. También es importante simplemente no buscarle un objetivo externo a la lectura. No decir que es para tener vocabulario, desarrollar la mente, sino porque en ese disfrute, en ese ocio, salimos de como la presión externa y volvemos a darnos un tiempo personal. Pero, ¿cómo hacer con estos casos que yo comentaba al principio? Porque me lo comentan amigas que me dicen, me compré un libro, pero la verdad leí 3 páginas y me pareció aburrido, lo cerré y ahí lo dejé. O es que leer me da sueño o no me puedo concentrar. ¿Cómo convertimos a la lectura en un hábito tan placentero como ver una serie en la televisión? Bueno, yo creo que no hay varitas mágicas y que eso va a variar de acuerdo a cada persona. Creo que cada persona tiene que ver en qué momento se le ajusta mejor. Si tú te acuestas a leer a las 11 de la noche, abres un libro, obvio, te va a dar sueño, has tenido un día pesado, de pronto no va a ser el mejor horario para leer. Pero si tú en un fin de semana, de pronto un sábado, 11 de la mañana, después de que has hecho todo lo que tenías que hacer, estás despierta, te tomas un cafecito y te lees un libro, o vas a tu ritual personal. Por ejemplo, la autora James Cameron propone tus rituales o citas con el artista. Y entonces puedes una vez por semana ir a una cafetería, tener un tiempo personal en la que abres un libro y es ese tiempo para ti.
Te aseguro que cada persona va a encontrar su manera, no hay una sola. Lo importante es que lo hagas en un momento en el que tienes la concentración y la disposición para leer. También es súper importante entender qué libro estás leyendo. Si compraste un libro y resulta que no conectaste con ese libro, quizás no era el libro apropiado para ti. Yo no creo que deberíamos comenzar de pronto por literatura muy pesada, muy clásica, con vocabulario muy nuevo o muy contemporánea, muy experimental, si el hábito de la lectura todavía no es lo tuyo. Y por supuesto, yo creo muchísimo en la comunidad y creo que hay que comenzar acompañadas. Por eso me encanta que en la ciudad de Guayaquil hay tantos clubs de lectura y creo que hay tantos clubs de lectura como personas que necesitan aprender a leer, como comentamos, ¿no? Con gusto. Y entonces creo que buscar una comunidad lectora es una gran idea, ya sea con 5 amigas como tú, que es divertidísimo, aunque no lo recomiendo tanto porque siempre siento que tiene que estar alguien más experto, ¿no? Ajá. Pero los clubes de lectura suelen asustar a las lectoras iniciales, ¿ya? Porque me dicen, no, yo cómo voy a ir a un club de lectura si yo ni siquiera puedo leer las 5 primeras páginas de un libro, ¿qué voy a ir a aportar ahí? Piensan que es casi que como una clase de colegio, ¿qué me van a preguntar? ¿Voy a quedar mal? ¿Cómo la gente puede entender que el club de lectura no es lo mismo que estar en lo que en los 90, en los 80 era un aula de colegio? Porque ni siquiera las aulas de colegio son así. No. Claro, bueno, yo creo que ahí lo importante es buscar qué tipo de clubes de lectura hay, ¿verdad? Yo te puedo hablar de algunos. Por ejemplo, de forma gratuita, desde Oprah Winfrey hasta varias actrices. La última es Dua Lipa. Uy, Dios mío, yo con mi Dua Lipa. Tienen clubes de lecturas abiertos, sugieren libros y abren una plataforma en la que tú puedes comentar tu lectura. Son lecturas en inglés. Hay personas que aman ese tipo de libros, lecturas en inglés, algunos de autoayuda, otros relacionados a historias de amor, de ruptura, de cambio, de transformación, de viajes, ¿no? Entonces, si eso es lo tuyo, puedes ir y experimentar y hurgar. Obviamente no tiene nada que ver con un colegio porque a duras penas interactúas con nadie, obviamente no estás siendo calificada, te dan sugerencias de libros que de pronto a ti no se te hubieran ocurrido y también te enteras de ciertas tendencias de lectura internacional. Por otro lado, también hay cada vez más, yo lo veo en TikTok, en cuentas de Instagram, como la mía incluso, que se promocionan clubs de lectura. Y también en nuestra ciudad hay clubs de lectura abiertos y gratuitos. Por ejemplo, en el MAC es el club de lectura de Clarita, que tú vas a leer los premios Nobel. Ella tiene un club de lectura, cada mes vas a leer un premio Nobel, tienes que ir una o 2 veces al mes, vas al MAC, me parece que son los jueves a las 3 de la tarde. Entonces, lo que ella hace para que tú rompas ese hielo que te impide abrir o pasar la segunda página es que te explica al inicio de los clubs de qué se trata el libro, qué es lo que vas a esperar, quién es el autor, ¿verdad? Algo parecido hago yo en mi club de lectura, solamente que el mío es online, porque cada vez nos pasa que las personas estamos ocupadísimas, no tenemos tiempo. Entonces, mi club de lectura, por ejemplo, parte del principio de que tú vas a aprender en este club de lectura y lo vas a hacer en comunidad y de forma agradable. Entonces, yo te mando un workbook o libro de trabajo, conectamos con la literatura consciente, te hago preguntas en donde trabajamos temas como el amor propio, la identidad, etcétera. Ves, por ejemplo, en mi club de lectura quién es el autor, yo te mando una clase grabada, ves todo a tu tiempo y luego de eso tenemos una reunión mensual con el autor o autora invitada. Entonces me ha pasado que, por si acaso, mi club de lectura no es necesariamente para personas que son súper lectoras. Tengo algunas personas que sí son lectoras, pero otras que me dicen, Mariela, me estoy inaugurando como lectora, que trabajan en áreas digamos, de ventas de seguros, que trabajan en áreas relacionadas a maquillaje, que trabajan en áreas relacionadas a economía, contabilidad, y que me dicen que con esto han encontrado una comunidad, hablar de temas diferentes, refrescantes, salir de la rutina. Unos libros les han gustado más, otros no les han gustado mucho, pero ya se dieron cuenta de que el tema no es tanto que disfrutes solamente el libro, sino también que alrededor del libro aprendiste un montón porque hiciste el workbook, porque viste la clase grabada, porque hay personas que me decían, Mariela, cuando yo leí el libro
no entendía las 5 páginas. Y dije, ¿en qué me metí? Y luego escuché al autor, conocí a la autora y he amado, con tu explicación pude entender. Entonces yo creo que también depende de los grados a los que quieran llegar las personas, pero siempre creo que un poquito de desafío personal te lleva a un nuevo lugar. Si tú lo que de verdad quieres con la lectura es salir de tu zona de confort y realmente ver resultados, no basta con pensar que leer es acostarte a recibir información. Tienes que tener una actitud un poquito más de cazadora, de ver qué vas a extraer del libro. ¿Qué es la literatura consciente que la mencionaste hace un momento? Es conectar la historia con tu mundo interior. Es recordar que eso que tú estás leyendo en los personajes te pasa a ti de manera simbólica. En la literatura hay muchos personajes que responden a arquetipos universales. La madre, el padre, la hija, la víctima, el héroe, ¿no? Entonces trabajamos con base en ese análisis emocional de los personajes y también nos hacemos preguntas ya en privado, ya de manera, digamos, personal, con los detonadores de escritura que yo dejo, para que las personas simplemente lean estos detonadores y lo piensen o los escriban y dejen fluir. No tienen que compartir con las demás personas sus intimidades, simplemente desarrollan su mundo interior, pero a partir de la lectura descubren cosas. Por ejemplo, hemos reflexionado sobre el tema de la identidad y de cómo a veces nos cerramos creyendo que somos una clase de personas. Es que yo soy extrovertida. Y que por lo general esa clase de persona que creemos ser vienen de etiquetas que nos han dado otras. Entonces por ahí hay algo que nos ayuda a redescubrir o a descubrir quiénes más somos o quiénes en realidad somos. Atrevernos, como tú muy bien señalas, Lolita, a salir de esas etiquetas. Esas etiquetas no somos nosotros. Y hay libros que nos acompañan un montón a eso, a ese trabajo. ¿Qué recomendaciones? Danos 3 recomendaciones de libros para una lectora inicial y que esté dentro de los intereses de una lectora de mediana edad. No le voy a atinar. Ya. Voy a anunciar desde el principio mi absoluto fracaso. Yo creo, te voy a dar tus recomendaciones de libros y lo que creo es que la lectora que nos está escuchando en este momento debe darse un regalo maravilloso, debe darse un día de ir a una librería, sentarse y leer contraportadas y que vea qué títulos y qué temas le resuenan. Por ejemplo, un tipo de libro, un género de libro que yo siempre recomiendo a toda mujer de nuestra edad, ándate a biografías. Ándate a biografías. ¿Qué biografía te recomiendo? Bueno, va a depender un poquito de tus intereses, pero en general, por ejemplo, tenemos biografías de Michelle Obama, es una biografía muy bien hecha. La biografía de Diana, Lady Di, sinceramente son libros súper bien escritos, que yo respeto un montón. Luego hay biografías que te sacan de tu zona de confort y que te abren a mundos antiguos que tienen vigencia hoy. Por ejemplo, hace poco vi la biografía de uno de mis personajes favoritos en mujeres, que es la hija de Lord Byron, que es una mujer que, es la base de lo que hoy conocemos como los algoritmos. Y entonces la biografía de esta mujer tan de ruptura, tan que siente las bases de algo que hoy manejamos tanto y que creeríamos que es un mundo construido solo por hombres, cuando en realidad somos hombres y mujeres quienes hemos construido lo que hoy vivimos como realidad, nos saca, como digo, de nuestra zona de confort, nos lleva a mundos antiguos. A mí me encanta el mundo del siglo XIX, que los caballos, los trajes, ¿no? Yeah. Entonces tú te diviertes con esa descripción, con ese entorno, pero es un tipo de libro que además te enseña la vida de mujeres. Segundo tipo de libros que te recomiendo, libros históricos. Si tú no eres una gran lectora, comienza por historia, por literatura con un contexto histórico real. Eso es lo que se llama novela histórica. Novela histórica, Yes. ¿sabes? Porque tú vas a sentir que no estás perdiendo el tiempo. Aparte que la novela histórica normalmente tiene un eje cronológico lineal que te ayuda a no perderte en la historia. No te metas con ningún poeta o escritor
que está comenzó por el pasado, se fue hacia el futuro, fue hacia el presente, todo es simbólico. No empieces por ahí. Yo amo ese tipo de literatura, es mi favorita. Claro que me tengo que amarrar para no recomendarla, pero es que no vas a comenzar por allí si no es lo tuyo. Tú comienzas con novela histórica y aunque tú no lo creas, la novela, Lolita, te va a golpear muchísimo más que un cuento. Porque aunque yo amo los cuentos, cuando ya te metes a una novela y estás en ese universo, es maravilloso, estás viviendo ese mundo. Y Jane Austen es una gran imperecedera de todos los tiempos que también te ayuda, aunque no es novela histórica, sería mi tercer tipo de recomendación. Siempre te ayuda esta autora a conectar con, por una parte, la reflexión de los mundos interiores y por otra parte, cómo era una época ya ida, ¿no? La ilusión. Y bueno, de novelas históricas, de nuevo, recomendaría tipos de temas históricos Por ejemplo, la última que leí me encantó, de Íñigo Salvador, 1822, editorial Planeta, súper recomendada. Tú vas a decir, pero Mariela, es larguísima. Sí. No tienes que leértela en un día, no tienes que acabártela. Usemos, por favor, el decálogo del lector de Daniel Pennac. No es obligatorio terminar un libro, no fracasas si no lo terminas. Pero es una novela que lo que leas, un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, te va a dejar un montón de información riquísima. ¿Cómo es esto de que no es obligatorio terminar un libro? Claro. A ver, yo entiendo, si el libro no me gusta, para mí no hay drama, yo lo dejo ahí. Es como cuando estoy viendo una película en la televisión, no me gusta la película, apago la televisión. ¿Pero a qué te refieres tú específicamente? ¿Que si el libro no me gusta, lo dejo ahí? ¿O te refieres a algo más con esto de no importa si no terminamos el libro? Lo que pasa es que hay muchas razones para dejar un libro. A veces no es que no te gusta, pero estás en un momento en el que no tienes tanta concentración. O estás con mucho trabajo. O simplemente te mudaste de casa, perdiste el libro. Hay muchas razones. Siempre sentimos invariablemente que cuando empezamos tenemos que terminar lo que empezamos y que si no lo terminamos es un fracaso. Y si no lo terminamos en determinado tiempo, también sentimos que es un fracaso. No lo es. Tenemos el derecho de dejarlo a la mitad y lo que hayas alcanzado a leer es en sí mismo un triunfo. Ya. Está bien. Ya. Ok. Ahora, ¿qué piensas tú de los audiolibros? ¿Te parecen una alternativa válida? Por supuesto. Va a depender de cada persona. Yo los amo. Me enamoré de los audiolibros en pandemia y me ayudan a ganar un montón de tiempo. Por ejemplo, mientras lavo platos, mientras cocino. Yo tengo audiolibros ahí en stock, además de algunos podcasts y programas de YouTube que son maravillosos, pero en referencia específica a la lectura, el audiolibro me permite estar acompañada. También con mis hijos en el carro, por ejemplo. Claro. Cuando me tocaba estar con mi hija y mi hijo de una clase a otra en el tráfico de Guayaquil y quería estar con ellos, a veces quería estar con ellos presente conversando. A veces, sobre todo en la adolescencia, no es que tienen tantas ganas de conversar o tú no quieres que estén en el celular, ¿verdad? Entonces, es un gran momento para el relato. Hay audiolibros, por ejemplo, de cuentos de Edgar Allan Poe, ahorita que se viene el 31, ¿no? Halloween, entonces El gato negro. Y me acuerdo que nosotros reservábamos y planificamos, porque la literatura, la lectura, como el amor, tiene que tener ese componente de seducción, de encantamiento, y planificarlo le da un aire romántico. Entonces, mañana en el carro, ¿qué cuento vamos a escuchar? Te tengo un cuento. No sabes lo que encontré. Es de terror. Yo creo que te vas a asustar. Apuesto. Y por supuesto el chico, no, ¿yo qué me voy a asustar? Yo no me voy a asustar. Apostemos. Lo escuchamos mañana y te cuento. ¿Ya? O tengo uno que es de un gato o de un ahorcado. ¿Cuál prefieres escuchar? Es un poco temeroso, sobre todo si es adolescente. Le puedes decir como, te vas a morir un poco de miedo, no sé si mostrártelo, te atreverías. Entonces él se va a sentir retado o la chica se va a sentir como, wow, claro que me atrevo. ¿Tú qué crees? ¿Que me va a dar miedo? Entonces, creo que la literatura va por allí, por el ámbito de la rebeldía, del misterio, del secreto, del descubrimiento. Y el audiolibro está totalmente enmarcado en eso. Lo puedes ir escuchando en el carro, irlo comentando. También, por ejemplo, temas más difíciles. Por ejemplo, a mí me encantaba leer, está de moda el estoicismo. Y tú lees que hay muchos libros de autoayuda que sí, que el estoicismo. Pero realmente leer a los estoicos, a los filósofos estoicos, no es tan difícil. ¿Ya? Y más fácil todavía escucharlo. Entonces yo me acuerdo que en pandemia
yo revisaba de nuevo los estoicos mientras lavaba platos y tal. Y sabes, me siento súper bien porque son actividades cotidianas de la casa que a veces uno siente que está medio perdiendo el tiempo. Correcto. Y qué rico poder escuchar. Yo me sentía súper bien porque en pandemia además yo tenía muchísimo más trabajo en casa que lo usual. Y y el trabajo físico es demandante, el de casa. Sí, pues. Entonces ya cuando acabas de hacer eso, estás tan cansada que efectivamente coges el libro y te duermes. Pero haber escuchado, diferentes historias griegas o mitología griega o los estoicos, mientras yo lavaba platos, me parecía muy divertido. Y es cuestión de ir probando, ¿no? A ver, como tú dijiste al principio, ¿no? Para leer tienes que crearte un ambiente que sea agradable para ti. Para hacer otras tareas como las domésticas también, para que sean menos pesadas, creas un ambiente. Y parte de ese ambiente, porque es que yo lo hago, es acompañarme de un audio que me interese. Puede ser un podcast, puede ser un libro, puede ser un noticiero, pero algo que haga un poco menos pesada la tarea doméstica que a mí no me gusta. Totalmente de acuerdo, ¿sabes? Y respira, rompe esos paradigmas que te hacen creer que no puedes leer, que no sirves para leer, que nunca te gustó, que te dijeron que no servías. En realidad, lo que no te gustó fue ese libro que te dieron, ese formato o la profesora que hizo de mediadora. Pero una historia bien contada, nos gusta a todos y es una de las características que nos une como humanidad, porque los seres humanos estamos hechos de relatos. Y perdóname, si te gusta el chisme, te gusta la literatura. Qué buena frase. Si te gusta el chisme, te gusta la literatura. La voy a aplicar con mis hijos. ¿Cómo lucho para que lean? Entonces me dicen, no, es que ahorita no, es que eso que me has dado es aburrido, que ahorita no quiero, que ni sé qué, que estoy cansado. Le voy a decir, si te gusta el chisme, te gusta el relato y por ende la literatura. Bueno, Mariela, como comenté al inicio del programa, es una escritora publicada. Hace unos años leí tu novela, Te llamo porque es noviembre. Esto habrá sido antes de pandemia, ¿no? Como la pandemia marcó como un antes y después de Cristo casi. Totalmente. Y este año ha sacado 2 libros nuevos, uno infantil, Lo que mejor no debería contarte sobre Lila, y la novela Ese hilo que se rompe. Cuéntanos de qué va cada uno. Bueno, el cuento infantil, todo lo que no, siempre me confundo con el título, lo que mejor no te debería contar sobre Lila, es una recopilación de cuentos que yo escribí cuando mis hijos estaban chiquitos, sobre todo con mi hija mayor, quien era quien más participaba de Lila. Lila es una perrita French Poodle que recibimos en mi casa cuando mi hijo menor tenía 8 meses y mi hija mayor cumplió 5 años. Acababa de nacer mi hijo y ella estaba un poco celosona. Nos recomendaron que una mascotita era un gran mediador para esto, iba a ser su nueva responsabilidad. Y fue un caos, porque yo era una mamá que cuidaba 2 hijos de 5 y 8 meses, no tenía ayuda en casa y la perrita bebé se enfermó. Entonces ya te imaginarás, era con la perrita de un lado a otro, el niño que gateaba, que no se caiga las escaleras y la niña que lloraba, y esas historias me parecieron tan mágicas, porque a veces creemos que la literatura está en, historias grandilocuentes, pero esas historias que pasan en el pasillo de nuestras casas son súper mágicas y son súper hermosas. La literatura está escondida allí, debajo de la sábana, en el momento en el que preparas la lonchera. Y entonces empecé a contar los relatos de mis hijos y de mi vida con ellos. Esto es parte de una serie súper más grande que se llama Serie La Casa, pero que luego fui escogiendo extractos y aquí publicamos la parte que se refiere a nuestras aventuras con Lila. Algo que es difícil para manejar para los niños es el duelo, la pérdida. Nuestra Lila falleció en pandemia. Y realmente, aunque yo tenía escritos estos textos desde hace mucho tiempo, porque los fui escribiendo mientras mis hijos eran chicos, no encontré posibilidad de publicarlos. Y luego justo se abrió una convocatoria en la Universidad Casa Grande, los retrabajé y los envié. Estos son 3 cuentos sobre el duelo, sobre lo que es perder lo que amamos. Y normalmente cuando la gente fallece o nuestras mascotas fallecen, tenemos un gran dolor y tenemos la tendencia a pensar que hay que recordar solo lo bueno. Y que, ¿cómo vas a recordar la mala crianza? Pero acá recordamos la mala crianza. Todo lo que no te debería contar sobre Lila es todas las cosas que ella hizo mal, que le hacían una mala perrita, pero que la hacían única, maravillosa, adorable. Y nos ayuda a recordar la importancia de la compasión, de la empatía, de tener tolerancia con nosotros mismos, con nuestros errores. De aceptar la imperfección. Aceptarla porque
por Dios, ¿quién es perfecto? Y además, qué aburrida la perfección. Aquí, además, este libro, construí una guía de lectura que luego tuve el acierto de compartirla con mi gran amiga y gran profesional María Ortega, quien es psicopedagoga, trabaja con niños, especialista, ¿no? Entonces ella revisó la guía de lectura que yo había construido para los niños y me dio un par de observaciones que solamente permitieron que creciera y se hiciera más hermosa todavía y sobre todo más direccionada a algo que queremos rogar a los papás, y es que no obliguen a sus hijos a leer. La lectura es un acto de seducción. Te sientas a leer con ellos, usas tu voz, tu cuerpo, tus manos, tu cercanía, que lean. Estos cuentos son súper chiquititos, muy poéticos, justamente para tener como prioridad las emociones, el contacto, el susurro y todo ese espacio de silencio en donde tu hija, tu hijo también te pueden preguntar, ¿y tú qué piensas sobre? Y tú les puedes preguntar. Aquí hay una guía de lectura que la escaneas, está en código QR y te pueden hacer preguntas, pero siempre la guía apunta a la conversación, a no tener todas las respuestas, a que conversen sobre ¿y qué pasaría si tu perrito que tienes ahora fallece? ¿O cómo estás tratando el duelo de esa mascota que acabó de fallecer o esa persona que extrañas porque se fue y ahora está viviendo en otro país? Cuéntanos sobre la novela. Y por otro lado, ese hilo que se rompe. Sí, por otro lado tenemos la novela que ha sido publicada por la editorial Brazo de Mar. Brazo de Mar me contactó el año pasado, sabía que yo tenía este proyecto de que había comenzado a escribir una novela, me preguntaron cómo estaba yo ya para entonces la había terminado, ¿no? Es una novela que yo había escrito pues alrededor del 2022, me parece, y ellos querían mandar al IFAIC una convocatoria, que es un organismo del Estado, que permite que las editoriales manden novelas para que el Estado te dé fondos publicables, te dan la plata para que tú puedas publicar la novela, que es algo que igual tiene su valor, su costo, ¿no? Entonces ganamos ese concurso. Mi novela y dos más, la de Santiago Toral, Luciérnagas y Pulpo, de Andrea Iturburu, ganamos ese premio del Estado y con eso Brazo de Mar pudo imprimir la novela y la presentamos en Guayaquil hace poco, en Quito también la presentamos y ahora vamos a tener la presentación de ese hilo que se rompe en Cuenca el 28 de noviembre. Brevemente, ¿de qué va la novela? Es una novela que trata sobre una niña que tiene una transición hacia la adolescencia o hacia la pubertad, digamos, que es una etapa muy sensible de cambio de cuerpo, de cambio de forma de ver y de cambio en la manera en la que eres percibida, que es algo que no encuentras tanto en la literatura. Es una época de mucha transición, muy poco relatada para mi gusto, y también en el contexto, en el marco histórico de un país que está en transición, en el marco de 1981, durante la Guerra de Paquilla. Mira tú, durante la Guerra de Paquilla. ¿Y por qué escogiste ese contexto? La Guerra de Paquilla es muy poco recordada, pero nos marcó más de lo que realmente nos damos cuenta. Duró un mes y nos hizo tener una identidad de que habíamos perdido la guerra, de que por un lado éramos héroes, pero éramos héroes frente a algo que habíamos perdido. Además, hay muchas cosas no contadas de la Guerra de Paquilla. Por ejemplo, mis tíos me han contado relatos de que ellos hacían como guardias por la noche para verificar que no cayera ningún paracaidista peruano. Hay historias de que, por ejemplo, en Salinas... claro, la famosa historia de que Salinas iban a tomar la base de Salinas. Sí. Y había desfiles, pero también había agresiones contra ciudadanos de Perú, en Ecuador. Había amistades que se rompían. O sea, si quieres drama, la Guerra de Paquilla. Así es. Bien, bueno, entonces mientras Mariela me firma los libros, porque estos libros me los voy a llevar yo, la novela es para mí y el cuento, lo que mejor no te debería contar sobre Lila, lo voy a leer, pero se lo voy a dar a mi sobrina Rebeca, que tiene 10 años. Mientras tú autografías los libros, yo cierro el programa.
Y Mariela, como ella comentó, ustedes pueden encontrarla en su cuenta de Instagram con Mariela Manrique. Con Mariela Manrique. Y ahí podrán informarse sobre todos los cursos, talleres, asesorías que tiene de literatura y de escritura consciente. Ya saben, aquí nos han dado recomendaciones para no ver la lectura como una tarea escolar o como un castigo, sino como un regalo que podemos darnos a nosotras mismas. Soy Lola Alviar, pueden volver a revisar este episodio en nuestro canal de YouTube de Radio City. Los espero en la próxima porque juntas hacemos comunidad. Aquí termina También Lolita. Un espacio para mujeres de 40 años y más que quieren construir la mejor versión de sí mismas.